Dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos capítulo 8 versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué diferencia hay entre andar conforme a la ley y a las buenas obras y andar conforme al Espíritu de vida, que es Jesucristo? Pues es algo muy sencillo. Ningún hombre puede sujetarse a las normas de Dios porque nadie pudo cumplir la ley, solamente Jesús. Por eso cuando alguien quiere obedecer los mandamientos del Señor, los 613 que hay en la Biblia, nadie pudo cumplirlos y nadie puede cumplirlos porque nadie es capaz de obedecer los mandamientos que en la carne se tenían que cumplir. Por eso cuando alguien habla de las buenas obras, no entiende que no es por esta condición o por estas actitudes que el hombre va a obtener bendición y salvación de parte de Dios, porque muy claramente aquí la Biblia nos enseña que es diferente la ley de la carne a la ley del Espíritu de vida. Por eso en el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El Señor mismo tuvo que venir para llevar nuestros pecados en su carne y en la cruz, porque nadie pudo obedecer los mandamientos del Señor. Por eso, cuando miramos ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores, no hay ningún hombre justo. Y en la ley nadie fue justificado porque nadie pudo cumplir la ley. Entonces, ¿qué diferencia hay entre vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor por la ley y hoy de acuerdo al Espíritu de vida que es Cristo? Algo muy sencillo, que sin Cristo nosotros no pudiéramos dejar de pecar. Sin Cristo no hubieran sido perdonados nuestros pecados. Por eso hoy vivimos por la gracia, ese perdón de pecados que el Señor nos dio en la cruz del Calvario, los que venimos a Él. Por eso la persona que pretenda agradar a Dios con su propia carne, con sus propios hechos, con sus propias actuaciones, de nada le sirve, porque claramente dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso el que quiere dejar de ser borracho, de pronto hasta lo puede dejar, deja de tomar, pero en su corazón hay adulterio, fornicación, malos pensamientos. O el hombre que pretende dejar de robar, de hacerle mal al prójimo, bien lo hace, pero en su corazón hay pecado de lujuria, hay pecado de enemistades. El pecado abunda siempre en el hombre. Esa es la condición pecaminosa con que nosotros estamos en esta tierra. Pecamos porque es la naturaleza del hombre, la naturaleza humana. Por eso, para poder nosotros ser libres de esa ley, libres de esa condición de la carne, tenemos que venir a los pies del Señor Jesucristo. Es Él el que puede limpiar nuestro corazón y nuestra mente. Por eso el cristiano no vive por las obras de la carne, no vive por las obras de la ley, no vive por agradar a Dios conforme a lo que está escrito, tratando de en la carne obedecer porque no puede, siempre caerá. Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo y Él entra en nuestro corazón, por eso podemos decir que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso hoy, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos hemos bautizado en su santo nombre para el perdón de pecados, cuando hemos sido llenos del Espíritu Santo, quien gobierna nuestra carne, nuestra mente y nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios, quien es el que guía, el que gobierna nuestros pasos y nuestro caminar. Y la pregunta es, sin embargo, seguimos pecando.
Claro, la carne sufre tentación, pero por eso hoy nosotros oramos, ayunamos, nos metemos en la presencia del Señor para poder sustentar nuestra vida espiritual y poder hacerle frente a la tentación, porque mientras estemos en este estuche de carne y hueso, siempre seremos tentados. Por eso hoy necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos hoy congregarnos para exaltar su nombre, vivir una vida en santidad, y el Espíritu Santo guía nuestro corazón y nuestra vida a toda bendición y a toda promesa del Señor. Ahora, el versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esa es la gran diferencia del cristiano que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo que lo guía. Vive para Dios en espíritu y en verdad, y su carne ya está vencida. ¿Por qué? Porque el cuerpo en verdad debe estar muerto al pecado y al mundo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso la gran diferencia de un cristiano, al que tiene a Cristo en su corazón, al que no se esfuerza por la carne para no caer en pecado, no, sino que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida que nos da fortaleza, nos da sabiduría y no deja que caigamos en el pecado. Pero el hombre que no tiene a Cristo, sino que sigue sus religiones y cree que por sus actuaciones, por sus hechos, por sus obras, de ayudar, de extender la mano, de dar provisión, pero su pecado abunda en su corazón y nunca se ha arrepentido, por más obras buenas que haga, nunca tendrá la presencia de Dios en su vida y por consiguiente tampoco tendrá salvación. Esa es la gran diferencia del cristiano que tiene a Cristo en su corazón y es lleno de su Santo Espíritu, al que no lo tiene y sigue en su religiosidad en el pecado cada día. Ven a Cristo y las cosas serán diferentes.